bienvenidos a otro episodio de su podcast Música y Adoración. Soy Hazel Martínez y hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a uno de mis mejores amigos, César Salvador. ¿Cómo estás, chava? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, Hazel. Pues estamos bien, gracias a Dios. Aquí con un poquito de nerviosismo de estar contigo de este medio y pues también de tu auditorio. Entonces estamos aquí, bien, gracias a Dios y nerviositos. No te preocupes, vamos a intentar solamente hablar un poco, así que tú tranqui, no pasa nada. Vamos a estar hablando acerca de un tema en el que pienso que realmente eres como la persona correcta para hablar acerca de esto, y es el servicio. El servicio en la iglesia, el cómo responder a las necesidades que tiene nuestra congregación. Y primero quiero que me hables un poco acerca de la necesidad principal que tú has resuelto en tu iglesia, que es una historia que en algún momento tú pues me contaste o nos contaste, y me gustaría que la pudieras compartir con las personas que nos escuchan. Ok, pues sí, es una historia, una anécdota bastante interesante. Pues en mi caso, vengo del sur de la República Mexicana, vengo de Chiapas, un pueblito llamado Cintalapa. Pues cuando teníamos ya unos cuantos años, éramos adolescentes, surgió la motivación, pues estaba el deseo de querer aprender un instrumento, como creo la mayoría de los adolescentes. Y pues siempre miras como el guitarrista, la persona que está al frente, es algo atrayente ser guitarrista, o por lo menos ser baterista, que también es algo atrayente. En mi caso no tenía la habilidad de manejar pies y manos al mismo tiempo, y pues surgió la motivación de aprender a tocar guitarra. En mi iglesia había esos talleres para poder aprender a ejecutar un instrumento, y pues empezamos a aprender. Con el paso del tiempo fueron viendo también los hermanos quienes tenían el talento, habían desarrollado más la habilidad, de poder tocar ese instrumento para poder ubicarnos en los lugares adecuados que cada uno de nosotros debíamos de cumplir. En ese momento a mí me ubicaron de guitarra, me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos una persona que aprenda o que esté tocando el bajo. El bajo para mí era un instrumento que desconocía. Sí lo había visto, pero no era algo así como que, mira, qué chido, qué bien de tocar el bajo. No era algo que me atraía. Pero pues me estuvieron insistiendo y pues me movieron o me motivaron pues a aprender a lo que era descubrir o tocar el bajo. Al inicio fue algo complicado porque no era el instrumento que yo hubiese querido aprender a tocar. Pero poco a poco me fui dando cuenta que la persona que estaba en el Ministerio de Alabanza era la única persona que tocaba el bajo. Entonces empecé a ver que después de esa persona, la siguiente era yo. Entonces me enfoqué y dije, bueno, si hay una necesidad en mi iglesia de que otra persona ayude en alabanza, y enfocado directamente en ese instrumento, porque cuando este muchacho salía de la ciudad por estudios, pues quedaba el bajo solito, entonces tenía yo que subir y apoyar al grupo de alabanza. Entonces dije, bueno, si hay una necesidad que necesito cubrir, hay algo que tengo que hacer, ya no solamente por el hecho de que me guste o no me guste, sino porque es una necesidad que la iglesia en ese momento, en ese tiempo, tenía en mi caso, teniendo la habilidad, habiendo aprendido, tenía que suplir esa necesidad. Y fue ahí como poco a poco empecé a tomar ese sentido por tocar el bajo, por subir y apoyar al grupo de alabanza, y que pues al inicio fue algo que tal vez no muy me agradó, pero poco a poco he aprendido y he tenido muy buenas experiencias de tocar el bajo, que me ha llevado pues hasta el punto de conocer a personas, en tu caso como a ti y a otros muchachos en la música. Y como siempre le he dicho, no soy experto, pero que Dios me ha dado el talento y que lo desarrollo conforme Él me da también esa habilidad. Y pues fue una de las muchas ocasiones que he podido cubrir una necesidad en mi iglesia, en base, en este caso, la música en el bajo. Y específicamente, pues en este caso, creo que tuvo mucho que ver la humildad, ¿no? Bien pudiste haber buscado desarrollar lo que tú realmente querías, no someterte a lo que la iglesia necesitaba o lo que te pidieron que hicieras, que era moverte de instrumento, ¿no?
no sé cuántos años tendrías exactamente, pero tuvo que haber sido algo, pues, donde se viera reflejada tu madurez. Pues sí, empezó casi desde los 15 años que empezamos a trabajar con aprender el bajo. Fue casi a los 18 que ya me dijeron, definitivamente tú te quedas con ese instrumento. Y pues sí fue así en ese punto, como tú dices, de humildad, decir, bueno, sí, el chavo que tocaba la guitarra ahorita y que está sirviendo en la iglesia es muy bueno en ese instrumento y pues gracias a Dios por el talento que Dios le ha dado. Y pues sí, era así como que, pues sí, hay que reconocer el hecho de que él es mejor que yo y que también yo puedo servir en otra área distinta, no había ningún problema y que al final, como tú dices, uno aprende del hecho de decir, hay cosas que no puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer y esta que sí puedo desarrollarla y que hay una necesidad para hacerla, bueno, voy a hacerla, voy a cumplirla, aunque como tú decías, no es algo que a mí me hubiera agradado al inicio, pero que poco a poco Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros para hacernos entender de que esa necesidad se tiene que cubrir y que nosotros somos los aptos para cubrirlos en ese momento. Al momento de que te diste cuenta de que realmente los hermanos tenían razón de que debías tú hacer eso, ¿cuál fue lo que te motivó a seguir haciéndolo? ¿Cuál fue tu actitud? O sea, dijiste, pues tengo que cumplir con esto, o cambió tu forma de pensar cuando ya te quedaste definitivamente como bajista. Cambia la manera. Creo que cuando tú empiezas a comprender por qué te están llamando para hacer ciertas cosas y cuando tú empiezas a tomarle importancia a lo que estás realizando, tu motivación cambia. Es muy diferente porque puede ser que algo tú no empieces a hacer porque te lo impusieron como una carga, vaya. Pero cuando empiezas a tomar el sentido de que, en este caso, como decíamos en el instrumento que yo estaba desarrollando, eh, empecé a notar que nadie más podía subir que no hubiese aprendido a tocar bajo, mi motivación cambió. Mi idea de, ya no lo hago por molestia, ahora lo hago porque verdaderamente quiero ayudar a la iglesia. Empezamos a ver, empecé a ver primeramente que era una necesidad y que necesitaba yo hacerlo. Entonces, mis sentimientos, mis emociones, mi motivación cambió de, me lo están imponiendo a, necesito hacerlo porque es algo que la iglesia hace falta, nadie lo está haciendo y empiezas a verlo, o empecé a verlo de una manera muy diferente al hecho de ahora tengo que ensayar, prepararme un poquito más, tengo que echarle ganas, tengo que aprender un poquito más de música y va uno agarrando ese sentido de responsabilidad y de una motivación diferente, decir, ahora es mi obligación hacerlo, lo hago con mayor responsabilidad y lo trato de hacer mejor cada día. Y también pues ya lo vas haciendo con un poco más de amor, ¿no? Le vas agarrando amor al instrumento, le vas agarrando amor a lo que haces, empiezas a disfrutar. Y en el momento que me tocó trabajar contigo, pues se notaba mucho eso. Había chicos que la motivación por la que lo hacían era el querer lucirse, y me acuerdo que me tocó trabajar con uno o dos bajistas diferentes y no era lo mismo a cuando intentas simplemente suplir una necesidad, servir a Dios. Y hablando acerca de esto de la motivación, ¿cómo es que puedo saber o podemos saber cuál es la verdadera motivación al momento de responder la necesidad en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que verdaderamente me está motivando? ¿Qué nos puede ayudar por ahí a saber y conocer nuestras motivaciones? Bueno, podemos empezar por el hecho de eso. En este caso, a mí fue algo que se me impuso, pero cuando le tomas interés, cambia. Entonces, para identificar cuál es una verdadera motivación o una motivación muy buena, tienes que preguntarte por qué lo estás haciendo. Verdaderamente identificar cuál es la razón de que tú estás haciendo esa acción. Porque puedes verdaderamente subirte en el ámbito de la alabanza. Cantar, tocar, ejecutar un instrumento, pero solamente para llamar la atención, para que todos te miren, para tener los reflectores, para decir qué buena voz tienes, qué bueno ejecutas tu instrumento, qué bien, o puedes subir porque verdaderamente quieres alabar a Dios con el instrumento que tú tienes. Entonces creo que lo primero es preguntarte para poder ver cuál es tu motivación, qué es lo que quiero hacer. Recordemos que todo lo que hagamos, dice la Biblia, es para darle la gloria a Dios, o debe ser para darle la gloria a Dios. Entonces, mi motivación tiene que ser esa: subir al escenario no para que las personas
me vean a mí, o vean el brillo que yo puedo tener, o vean qué bien canto, sino decir, lo que tengo es para darle la gloria a Dios. Entonces, esa es una de las razones o una de las cosas que podemos ver para encontrar nuestra motivación. Como jóvenes a veces lo hacemos por llamar la atención a una persona o porque queremos que la sierva nos mire, pero eso no es una motivación correcta, o sea, no es una motivación indicada. ¿Por qué? Porque al final solamente lo estamos haciendo por una emoción personal y por una satisfacción personal. Cuando estamos sirviendo a otras personas, lo hacemos por ese sentido, por el amor de servir a los demás, por el amor de lo que yo estoy haciendo, las demás personas sean bendecidas, y cuando me miren a mí no digan qué bien toca el hermano, sino digan gloria a Dios por el talento que ha puesto en esa persona. Y el texto dice, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Todo lo que hagamos tiene que ser para darle la gloria a Dios, y esa va a ser una motivación correcta. Vamos a encontrar un verdadero incentivo por hacer las cosas, por querer darle la gloria y la honra a Dios en lo que estamos haciendo, en vez de nosotros llevarnos la gloria y tomar los reflectores. ¿Y tú qué puedes decir que nos podría ayudar si ya identifiqué que tengo una motivación incorrecta? O sea, si ya me cuestioné a mí mismo, a mí misma, y me doy cuenta que mi motivación es incorrecta, ¿qué me puede ayudar para cambiar mis motivaciones? ¿O qué debo de hacer en ese momento? Pues primeramente creo que si ya identificamos cuál es nuestra motivación y vemos que esa motivación es incorrecta, una es pedirle perdón a Dios porque estamos tomando el lugar de manera no adecuada, inadecuada. Pero de ahí tenemos que cambiar todo nuestro pensamiento, decir, ahora lo que voy a hacer es para darle la gloria a Dios. Y creo que eso es donde uno se tiene que plantar, de decir, lo que voy a hacer no es solamente por suplir una cosa y que me miren, sino hacer las cosas verdaderamente para darle la gloria a Dios. Una persona siempre o constantemente me ha repetido, lo que tú haces, recuerda que tu patrón es Dios. La persona que te paga es Dios. Entonces hazlo con mucho amor porque Él nunca te va a defraudar. Entonces nuestra motivación en ese momento cambia. Cuando verdaderamente te quitas a ti mismo del centro de todas las cosas y pones a Dios en ese centro, en ese lugar, la motivación va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos por satisfacción personal, llegas a cierto punto de nuestra perfección, por así decirlo, y hasta ahí. Pero cuando lo hacemos por la motivación correcta, que es darle la gloria a Dios, nuestro pensamiento totalmente cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que hacemos tiene que ser aún mejor de lo que lo hicimos el domingo pasado, pero sin robarle la gloria a Dios. Entonces, como que ahí es donde empezamos a cambiar nuestra idea. Uno, arrepentirse y decirle, Señor, ¿sabes qué? He hecho las cosas mal, mis motivaciones han estado incorrectas, he querido el aplauso, he querido las luces, he querido el escenario, y ahí estoy haciendo las cosas mal. Quiero de aquí en adelante que todo lo que haga sea para darte la gloria y la honra. Cambiar ese enfoque, cambiar ese pensamiento, y que no sea yo el glorificado, sino que seas tú el exaltado con lo que yo haga, con el talento que tú me has regalado. Y hablando del lado de que no queremos responder a la necesidad que tiene nuestra iglesia, ¿qué es lo que nos puede impedir que hagamos esto? Si nosotros ya identificamos una necesidad específica en nuestra congregación, ¿qué es lo que pudiera llegar a impedirnos que respondamos a ella? Pues esta parte de servir a o suplir una necesidad, o suplir algo que la iglesia carece, muchas veces nos quita los reflectores. A veces el servir a otras personas supliendo necesidades en la iglesia nos lleva a hacer acciones que no queremos hacer. Entonces es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces nos lleva a bajarnos del escenario, a agarrar una escobita, agarrar un trapito, barrer el templo, limpiar las sillas, limpiar los baños, recoger la basura. Y esas simples acciones a veces dentro de las iglesias no las queremos hacer. ¿Por qué? Porque nuestro ego pelea con nosotros. Y eso primeramente es lo que nos impide para poder hacer y suplir acciones o suplir necesidades dentro de la iglesia. Tenemos que reconocer y luchar mucho con nuestro egocentrismo, y quitarnos eso de, es que hay un hermano encargado para hacerlo. No,
Si hay una necesidad, tengo que suplirlo porque soy parte de un cuerpo de Cristo. No tengo que esperar que otro lo haga, sino que, bueno, hay una basura, voy, agarro una escoba, agarro un recogedor, lo levanto y lo pongo en el lugar que debe ser. Si hay algún cable suelto, en el caso de la música, bueno, acomodarlo donde debe de ser. Si hay algún instrumento que está a punto de caerse, no esperar que se caiga y que el que está ejecutando ese instrumento lo haga, sino que simple y sencillamente tengo que romper la barrera de mi egocentrismo, decir, es que hay una persona encargada, yo cómo voy a limpiar los baños de la iglesia, eso lo hace el hermano de servicio. No, tenemos que quitarnos esas partes y no solamente dejarle o cargarle la mano a las personas de limpieza, a los diáconos o a los encargados líderes de algunas áreas, sino que todos somos parte de un cuerpo y como un cuerpo todos trabajamos unidos para poder hacer la labor que se necesita. Y si se necesita limpiar el patio, bueno, tengo que hacerlo. Entonces, creo que lo primero que nos impide, que nos limita para no hacer las cosas o suplir necesidades en iglesia, es nuestro yo, es nuestro egocentrismo, es que yo soy de, no, aquí somos iglesia, somos cuerpo de Cristo y todos podemos hacer más allá de lo que hasta este momento estamos haciendo. En definitiva, es lo mismo que recalcábamos al principio, ¿no? Tiene que ver mucho con la humildad, tiene que ver mucho con hacer algo más allá de lo que creemos que nos corresponde hacer. Y en una de las iglesias que nos tocó trabajar juntos, era algo que hacíamos constantemente. Así como los pastores pues nos tomaban en cuenta para el grupo de alabanza, para las canciones, para todo, y nos trataban muy bien, también era como les corresponde trapear toda la iglesia. Les corresponde limpiar las bodegas que están sucias, les corresponde limpiar esto y lo otro. Y creo que es una gran manera en la que los pastores nos ayudaban a mantener los pies en la tierra, a decir, ok, ustedes están aquí para servir, para apoyar y no para creerse algo que no son. Entonces, así como nos apoyaban mucho en el Ministerio de Alabanza y nos decían qué necesitan, qué ocupan, qué aquí, qué allá, también nos daban los trapeadores a la hora de que la iglesia necesitaba ser limpia, nos daban la escobita, nos daban lo que fuera. Y creo que es también la manera en que los pastores ayudan a que la congregación aprenda o aprendamos, comprendamos que no solamente estamos para un tipo específico de servicio, sino que no pasa nada si ayudamos a las demás personas. Y tal vez los pastores no se hayan dado cuenta de cuánto eso ha beneficiado a las personas que llegaron a servir a su iglesia y que ellos les enseñaron eso. También nos tocó en algún momento subir al techo de la iglesia y tapar todo los hoyitos para que no entrara el agua. Y tal vez parece una acción sin trascendencia, pero ayuda mucho a que te des cuenta que tienes la capacidad de servir a la congregación en esas cosas que la iglesia necesita, que la iglesia ocupa en ese momento. Y si tú lo puedes hacer, estás para eso, al servicio de la congregación, y no pasa nada si te ensucias las manos un día. También es algo clave lo que tú dices, el hecho de estar dispuestos a aprender a hacer algo con tal de responder a la necesidad que hay, ¿no? En el caso personal, yo no tenía idea de cómo grabar o cómo editar videos, cómo grabar un audio, cómo editarlo. Y cuando nos vamos a la cuarentena, la iglesia se queda sin servicio y no teníamos cómo hacerlo, no teníamos, creo que ni siquiera teníamos una página de Facebook. Entonces era como, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Entonces los primeros videos de la iglesia, la verdad, son muy vergonzosos porque no tenía la idea de cómo hacerlo, no sabía, no tenía la menor idea de qué se hacía, cómo se hacía. Y pero tuve que aprender, tuve que sentarme a capacitarme, a sentarme 4 o 6 horas para aprender a editar, para buscar información acerca del audio, acerca del sonido, buscar qué micrófono nos conviene, buscar qué luz nos ayuda para que sea mejor, y aprender de todas esas cosas con tal de responder a la necesidad que en ese momento tenía la congregación. Y no fue fácil, no fue algo que fuera de un día para otro, fue algo que nos llevó meses y es algo que aún sigo aprendiendo. Sin embargo, si hubiera puesto, como tú dices, esa barrera de no sé cómo hacerlo,
yo creo que la iglesia no hubiera podido tener los servicios durante esos primeros meses que estuvimos encerrados, porque la verdad no tenía la menor idea. O sea, yo investigué cómo se ponía a grabar, lo puse a grabar y ya, y eso fue todo lo que hice. Y con el tiempo aprendí a moverle más, pero fue eso, el querer capacitarme, el tomar el riesgo de querer aprender, de ver qué se hacía y todo eso. Y también cuando nos tocaba servir y no, te comento, ¿no? Que nos tocó subir al techo y tapar todos esos hoyitos. Yo no tenía la menor idea de cómo se hacía eso porque yo nunca lo había hecho. El hecho de subir a la iglesia, ver qué se tapaba, cómo se hacía, pues también fue un momento de aprendizaje, un momento de decir, ok, se va a hacer así, se va a hacer acá, tienen que hacer eso, tienen que hacer lo otro, perderle el miedo a las alturas, que yo tengo un pavor horrible, con tal de responder a lo que el pastor nos había pedido en ese momento. Sin embargo, también algo que nos puede limitar es el por qué yo debo responder a esa necesidad. ¿Cómo es que podemos lidiar acerca de esta pregunta? Pues es algo interesante. Es esta pregunta que tú dices, el por qué yo, por qué ahora yo tengo que responder a esto, y muchas veces lo hemos utilizado de mala manera, porque yo debo responder si hay una persona encargada, porque yo debo de hacerlo si ya asignamos a alguien que la haga. Bueno, es importante recordar, o debemos recordar para responder esta pregunta, que todos los congregantes pertenecemos a la iglesia. Todos los congregantes pertenecemos a la iglesia, y no solamente un grupo de personas, no solamente porque haya un encargado o un cuerpo de diáconos o líderes que estén al frente o encargados de cierta área, no quiere decir, o tal vez encargados de dicha actividad, no quiere decir que solamente ellos tengan que realizar las actividades o que ellos sean los responsables directos o que solamente ellos tengan que meter las manos. Todos pertenecemos a ese grupo de congregantes de iglesia en la cual estamos trabajando, por lo cual todos somos parte de las actividades que se estén realizando y somos parte de las necesidades que tiene la iglesia. Entonces, como parte de, tenemos todos cierta responsabilidad para hacerlo. No podemos decir, es que el hermano es el encargado, él tiene que hacerlo, porque a la larga me va a afectar. Si, como platicábamos hace rato, si hubiéramos dejado la gotera de la iglesia donde estamos apoyando, bien podemos haber dicho, es que no es nuestra responsabilidad, pastor, es su iglesia. Pero había esa necesidad en esa iglesia, y que si se hubiese dejado, la gotera iba a ser más grande y quién sabe, Dios, hubiera caído el techo. No sabemos, ¿no? Pero a la larga, una necesidad no suplida puede ser un daño aún más grande dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se puede agravar una situación que se pudo haber arreglado desde antes. Hay simples acciones que podemos hacer y que no necesariamente nos debemos de decir, es que ellos son los responsables. Todos tenemos que hacerlo. Pertenecemos a un cuerpo, a una iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo y necesitamos hacerlo. Y cuando empezamos a ver las necesidades, no debemos de esperar que otro lo supla. No tenemos que ver, acá hay una basura, ¿quién la viene a recoger? No, ya hay una basura, pues, tú hazlo. No debes de preguntarte por qué yo. No debes decir, bueno, es que el pastor, una vez mi pastor nos decía, si hay una necesidad, si tú ya la viste, tú tienes que suplirla. Porque si le decimos, es que hermano, en una actividad en nuestra iglesia, en nuestra congregación, una persona, es que hay falta de amor. Hermana, si hay falta de amor, usted vaya y hable con los hermanos de que hay falta de amor y haga esa unidad, ese amor, ese vínculo dentro de nuestra iglesia. Usted es la responsable, usted ya lo detectó. Lo mismo pasa con nosotros. Hay una necesidad, ya la viste en tu iglesia. Si puedes, súplela. Si no, inténtalo. Quítate, y hay que quitarnos esa barrera de por qué yo debo hacerlo. Hay que poner una lona, bueno, vamos a ponerla. Es que vine bien arregladito, vamos a ponerla, vamos a trabajarla, vamos a hacerla. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos personas obligadas a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en esa iglesia y debemos trabajar unidos en la iglesia para que cada una de las cosas sean mejores.
Sí, también mi pastor ha comentado eso en algunas ocasiones y es como, pues si tú ya viste una necesidad, tú tienes que responder a ella porque tal vez las otras personas no tienen la misma, o sea, no notan cosas que tú sí notas, ¿no? Tú como músico vas a notar la necesidad que tiene el grupo de alabanza. El hermano que tal vez es carpintero, es herrero, el hermano que es albañil tal vez va a notar las necesidades en su área y tú no notas esas necesidades. Entonces, si tú tienes la capacidad de notar las necesidades, porque muy probablemente tienes la capacidad de resolver, de cubrir esa necesidad, o la capacidad de adquirir el conocimiento necesario para responder a esa necesidad. También aquí en la iglesia estaba la necesidad de poder proyectar algunas cosas, ¿no? Entonces yo comenté con el pastor, es que necesitamos un programa, es que necesitamos una computadora, y el pastor dijo, como, tú tienes la computadora y tú puedes conseguir el programa, pues tú resuelve eso, ¿no? Y yo, bueno. Sí, entonces Sí, exactamente, eso pasa. Cuando una persona encuentra una necesidad y espera que otra persona lo realice, de manera inconsciente está diciendo, yo no pertenezco a este grupo, yo solamente estoy aquí para ver. Pero cuando verdaderamente metes las manos en el trabajo, aprecias lo que estás haciendo y te dueles verdaderamente con las necesidades de la iglesia. Cuando estás en el trabajo y dices, ay, ¿por qué no había otra persona que lo hiciera? Falta esto, otro por hacer, yo estoy aquí supliendo una necesidad y de ahora vas a suplir otra necesidad. Pero verdaderamente cuando uno mete las manos en el trabajo, siente esa unión, ese vínculo. Y si no lo hacemos, simplemente, como dije, estamos diciendo, yo no pertenezco a este grupo, yo solamente estoy aquí por diversión o porque me gustan las predicaciones y ya, pero verdaderamente nos toca a nosotros meter las manos y hacer esa parte que debemos de hacer. Muchas ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, las necesidades están porque faltan personas que lo suplan o el trabajo ya está saturado con aquellos que están al frente y siempre va a haber espacio para más personas y para que otras personas tomen ese lugar. Entonces, no esperemos a que otra persona venga y lo tome. No digamos, yo no, ya viste esa necesidad, bueno, súplela, hazlo, porque necesitamos manos que se metan al trabajo para hacerlo. Necesitamos manos que ayuden y colaboren en el trabajo de la iglesia. Entre más manos haya, menos va a ser el trabajo y menos pesado va a ser para todos los demás. Y juntos somos mayoría. También el servir, involucrarnos en el servicio de nuestra iglesia nos ayuda a comprender y a valorar el trabajo que está haciendo nuestro pastor o que hacen los demás. Porque cuando estamos fuera nos es fácil criticar, nos es fácil decir, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Si están viendo que hace falta, si están viendo que aquí necesitamos una cosa, necesitamos lo otro. Y me ha pasado, o sea, lo comento porque me ha pasado. Y es hasta el momento en el que me involucro en el servicio cuando digo, ay, o sea, no puedes resolver todo tú, necesitas a gente que lo esté resolviendo o no es tan fácil como creí, se necesita más tiempo, se necesita gente, se necesita apoyo, se necesita capacitación y entonces el servicio te hace entender y comprender más, pero sobre todo valorar el trabajo que están haciendo las demás personas que tú piensas que es fácil, que tú piensas que todo lo puede hacer y por qué no lo hacen, pero cuando te involucras aprendes a valorar esas cosas y aprendes a decir, ay, no es tan fácil como creí, necesito aprender a mejor ayudar a resolver las necesidades en lugar de solamente señalarlas. Y acerca del servicio específicamente, Jesús como ejemplo, ¿qué es lo que nos enseñó? ¿Qué es lo que Él mostró con su vida? No, cuando llevamos la parte de servicio y lo vemos en la Biblia, tenemos un gran ejemplo. Jesús fue siempre una persona que servía. Podemos recordar esa parte de la Biblia donde se le decía que enseñaba como quien tenía autoridad. Cuando estudiamos esa frasecita de Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, estaban diciendo o ponían a decir, o los que saben, comentan que Jesús lo que decía de palabra lo hacía con los hechos, sostenía con acciones aquello que él decía, no simplemente era de dar órdenes, no, el Señor Jesús hacía las acciones
o si las decía era porque ya las había hecho. Podemos recordar como ejemplo de Jesús en el servicio cuando se les dijo, bueno, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús les dijo, no es el que se sienta a la mesa, es aquel que está sirviendo a otros. Yo no vine para que me sirvan, dijo el Señor Jesús, yo vine para servir, y no solamente para servir, para dar mi vida por otros. Entonces, el Señor Jesús es el máximo ejemplo de servicio en este mundo. Siempre tuvo acciones con sus discípulos, por ejemplo, que le lavó los pies, y que hubo un discípulo que le dijo, maestro, deja que yo lave los pies, yo necesito más lavarte los pies a ti que tú a mí. Y él dijo, deja, porque así es necesario que se haga. Y él le lavó los pies a cada uno de sus discípulos en acción de humildad, en acción de servicio, en acción de amor, en acción de que se necesitaba. Y por algo importante el Señor Jesús lo llevó a cabo. Si él siendo el mayor, si él siendo el más grande, se despojó de la gloria, del esplendor, de estar con el Padre para venir a esta tierra, morir y dar su vida en sacrificio por todos nosotros, en servicio, en amor, en obediencia a su Padre. ¿Qué más grande ejemplo tenemos que él? Decir, bueno, si él siendo Dios mismo, Dios encarnado, vino y vivió una vida de servicio, ¿cuánto más nosotros como hijos de él debemos reflejar esta acción? Debemos reflejar esta característica que Jesús tenía. Si somos hijos de Dios, como hijos debemos de tener estas características y reflejarlo con nuestra vida, demostrar a otros que Cristo vive en nosotros a través de servirles a las personas, de ayudarles, de suplir necesidades en la iglesia, suplir necesidades en el cuerpo de Cristo, y que podemos hacerlo con humildad, con amor y con obediencia, y sobre todo con excelencia, no al pastor que nos está viendo, no a la iglesia que nos está viendo, con excelencia a Dios, porque sobre todo Él es el que nos ve, que nos observa y que sabe que las cosas que hacemos, ¿por qué lo estamos haciendo? Y Jesús también fue el que cubrió la necesidad más grande de la iglesia. O sea, la iglesia sin el sacrificio que Jesús hizo no existiría ahora. Jesús con su humildad, con su servicio, cubrió la necesidad más grande que teníamos o que tenemos, que es el de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y es, como tú lo dices, el más grande ejemplo que podemos ver tanto en servicio como en humildad también. Así que si nos queremos poner o enorgullecer de algo, tenemos que poner nuestra mirada una vez más hacia la cruz, una vez más hacia lo que hizo Jesús, y darnos cuenta de que en realidad nuestro servicio se queda muy mínimo. La necesidad que podríamos cubrir es muy corta en comparación de la necesidad que Jesús ya cubrió, la necesidad que nosotros teníamos de conocerle, de tener la vida eterna, y el servicio que Él hizo de los discípulos, a la gente, a los demás, como tú lo dijiste, el hecho de ver el evangelio, de que Él dejó su gloria, se volvió hombre, se hizo siervo y sufrió todos los dolores. Ese simple hecho de ver el evangelio nos debería bastar para dejar el por qué yo, para dejar el orgullo, nuestro ego a un lado, y poder responder correctamente a las necesidades de nuestra iglesia. Y estamos viendo cómo Jesús fue ejemplo en el servicio. Así que el cubrir necesidades en nuestra congregación nos trae algún crecimiento espiritual, y si es así, ¿cuál? Sí, podemos decir algunas características de este crecimiento que nos aporta a nivel personal el cubrir necesidades. El servir a otros nos da innumerables características. Podemos decir algunas de ellas, como la primera nos hace responsables, porque tomas algo que tú no estabas realizando, y cuando tomamos el ejemplo de Jesús, por el otro lado, decimos, esto que acabo de tomar como una acción a realizar, tengo que hacerlo de manera perfecta, llevándolo bien
a cabo. Jesús no dejó las cosas a medias, Jesús hizo las cosas bien. Bueno, yo voy a asumir esta responsabilidad y tengo que hacerla bien. Tengo que esforzarme en lograrla, llevarla de manera correcta. Entonces, cuando nosotros asumimos necesidades, asumimos también responsabilidades. Nos vuelven personas responsables. Nos ayudan en esta parte de crecimiento de ahora tener una responsabilidad. Nos ayuda a esta parte también que comentábamos hace rato, a valorar nuestra iglesia. Cuando empezamos a adquirir o a suplir necesidades, nos lleva a valorar la iglesia. ¿Por qué? Porque ya nos cuesta ahora el ver la iglesia sufriente, doliente, carente, y decimos, podemos hacer algo más. Si tu iglesia tiene, por ejemplo, necesidad de reparar sillas, y cuando te dedicas a reparar sillas, ya empiezas a ver, podemos conseguir tal vez unas de plástico, podemos hacer de esta otra manera, y empezamos a valorar y a darle un sentimiento diferente a la iglesia. Y cuando vemos que un hermano o otra persona llega y por cualquier ocasión o cualquier cosa que esté pasando destruye una silla, nos quedamos, no, hermano, ¿cómo va a hacer usted eso? No, es que no se hace, es que no sabe cuánto sacrificio hay por conseguir una silla. Empezamos a valorar la iglesia, empezamos a ver con otros ojos diferentes la iglesia, empezamos a valorar, como decíamos también hace rato, el trabajo que el pastor hace. Y yo quería comentar hace rato cuando hablabas acerca del pastor, si un pastor de 200 personas o de 200 congregantes visitara a todos en un mes, les faltaría tiempo para poder dar un recorrido decente a todas las personas. Y empezamos a valorar eso, el esfuerzo que hacen las personas que están al frente, dando su tiempo, dando su vida, dando sus talentos por servir. Y nos ayuda a crecer junto con ellos, perdón. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos perfeccionando lo que Dios nos da. Recordemos que cuando Dios reparte los talentos, cuando el Señor Jesús habla de los talentos, dice que a uno le dio 10, a otros 5, a otros 2. Y como los fueron ellos utilizando, como los llevaron ellos a la práctica, cuando regresó su Señor, les preguntó qué hicieron de esos talentos. Y él dice, sabía que que eres alguien duro y que siempre pides cuentas de lo que nos has dado. Lo puse a trabajar y no solo tengo 10, tengo 20. Ok, muy bien, denle más. Nos ayuda cuando asumimos necesidades o suplimos necesidades, nos ayuda a crecer. Nuestros talentos van creciendo conforme vamos adquiriendo otras habilidades diferentes. Como decíamos, o en mi caso del bajo, de aprender a tocar bajo me llevó un poquito más a poderle mover a la mezcladora, a decir, bueno, hay agudos, hay medios, hay graves, puedo regular el sonido, no puedo regular el sonido. Me llevó después a decir, bueno, puedo probarme cantando porque hay otra necesidad que ya no estaba el cantante, voy a probar cantando. Y después decir, bueno, ahora las letras hay que proyectar o tener un proyector para poner las letras y que los hermanos puedan cantar. Y así poco a poco va creciendo la cadenita de talentos que te va brindando Dios por tu trabajo, por tu constancia, por tu amor. Entonces, sí podemos decir que suplir necesidades en la iglesia aporta un crecimiento personal, porque esos talentos ya son tuyos, esa responsabilidad ya es tuya, ese valor que tú le das a la iglesia ya es tuyo. Te ayuda a crecer, a lograr alcanzar cierto grado de madurez en nuestra vida, tanto personal como en la vida con relación con Dios, porque podemos llevar todas esas cargas y ponérselas en las manos de Dios y decirle, Señor, ahí está necesidad, dame el talento, dame la habilidad para poder suplirla. Sé tú quien se glorifique con lo que estoy haciendo, ayúdame. Y Dios siempre nos ayudará. Por eso podemos decir que hay un crecimiento en hacer o suplir las necesidades que podemos encontrar dentro de nuestras iglesias. Sí, hay un crecimiento tanto, como tú lo dices, personal como espiritual, porque entre más actividades estés tú teniendo a cargo, te das cuenta de la necesidad más grande que tienes de Dios. No es posible que te quedes con tu misma disciplina espiritual que llevabas cuando eras responsable de un ministerio a cuando eres responsable de 2, 3, 4 ministerios o que tienes que responder a ciertas necesidades y se vuelve mayor la responsabilidad que tienes.
No puedes a veces mantener la misma disciplina espiritual que tenías antes. A veces tienes que aumentar el tiempo de oración, aumentar tu lectura bíblica, buscar otras formas de estudio, otras formas de capacitarte, con el fin de capacitarte mejor para responder a las necesidades de la iglesia. Crece tanto la responsabilidad de capacitarnos en el área personal, capacitarnos en cada área que queramos servir, como la necesidad de confiar más en Dios, de depender más en Dios, de capacitarnos mejor tanto bíblicamente como en la área que nos toque servir para poder tener una mejor manera de servir a nuestra iglesia. Ya para terminar, ¿cómo podemos guiar a nuestra congregación a tener un espíritu de servicio? Esta parte también es algo complicado. ¿En qué aspecto? ¿Cómo puedes llevar a todos a servir? No, a veces no a todos les gusta servir. No a todos les gusta a veces estar ahí. Entonces, creo que hay que empezar, en el caso con la congregación, de menos a más. Empezar con personas o con pequeños grupos de personas que quieran trabajar, que deseen llevar a cabo un servicio, que deseen o que tengan ese don de servir, y empezar a jalar después poco a poco a las personas y motivarlas a hacerlo. Dice una frase que las palabras mueven, pero las acciones arrasan. Entonces, cuando ya tienes un grupo conformado, puedes hacer acciones más grandes y ya no solamente incentivarlos con las palabras, sino ahora con las acciones. ¿Saben qué? Este domingo, hermanos, vamos a venir todos al templo y vamos a hacer una acción. ¿Qué acción? Bueno, vamos a limpiar el templo. Todos vénganse con ropa, o un día, tal vez lunes, martes o en algún día en la semana, vamos todos a limpiar el templo. Vamos a barrer, vamos a sacudir, vamos a limpiar ventanas y todos vamos a servir. Ya antes puedes prepararlos tal vez con una predicación el domingo de qué es el servicio, del servicio del Señor Jesús. Y con esas acciones puedes ir trabajando poco a poco con tu iglesia, con tu congregación. Pero sería primero para mí empezar con un pequeño grupo de personas que tengan el deseo de servir, capacitarlos, trabajar con ellos, para cuando vienes un trabajo más grande con la iglesia, tengas un grupo también de respaldo. Y sobre todo también empezar a orarlo, llevar a esto a oración y decirle: Señor, ayúdame a poder guiar a la iglesia, a tener ese espíritu de servicio, a poder ser una iglesia que se padezca de las necesidades y que supla las necesidades dentro de nuestra misma congregación. Ayúdame a poder enfocar a la iglesia a esta actitud y a entender esta parte de que tú, siendo Dios, veniste a esta tierra a suplir una necesidad, a servir a la humanidad para poder rescatarnos a nosotros. Y en base a eso, después de la oración, motivar a las personas a trabajar, a hacer esta acción de servicio con cosas sencillas, como digo, limpiar la iglesia, o tal vez decir: vamos a servir a las personas que están afuera, y con tu congregación ponerte de acuerdo y un día o un domingo después del culto llevar comida a las personas necesitadas, a aquellas personas que a veces viven en las calles o en albergues o en los lugares donde se pone la basura, y llevarles algo que verdaderamente sea de bendición para ellos. Y con estas acciones vas a ir tocando poco a poco ese corazón a veces duro de la misma iglesia para no servir. Y como Jesús mismo nos enseñó, es el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, tenemos nosotros que servir. Y el que quiera ser el primero va a ser el último. Entonces, de nada nos va a servir querer que los demás nos sirvan a nosotros. Tenemos nosotros que servir primero. Es mejor dar que recibir, dar un servicio a recibir uno. Todas esas cosas reflejamos la madurez que tenemos en Cristo y qué tanto tenemos comunión con Él. Alguien que tiene una comunión con Dios, alguien que busca hacer su voluntad, va a querer servir, va a querer responder a las necesidades de su iglesia. Bueno, Chava, muchas gracias por haberte tomado el tiempo, gracias por estar aquí. Para quien no lo sepa, es la segunda vez que grabamos esto. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Es un gusto como siempre. Y gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Si este episodio es de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, a quien tú creas que le va a servir de mucho. Y estamos también en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Instagram, hasta en TikTok. Síguenos en todo, compártelo.
Dios te bendiga. Nos vemos.